Muy buenos días, chicos. El día de hoy vamos a continuar con la clase de literatura y vamos a poder culminar el movimiento literario del realismo. Ya en la clase pasada vimos el concepto, dónde inició y dónde surge, que fue en Francia, ¿no? Mayormente se da por el contexto histórico, ¿no? Con la Revolución Francesa, con el tema de la Revolución Industrial y entre otras guerrillas que hubo. Por lo tanto, es una oposición del romanticismo, ¿no? Prácticamente es más, no es fantasioso, no está dedicado al amor, sino a la razón, es más estético, más cultural, ¿no? Y lo que predomina aquí es el uso de la razón, ¿no? Y la realidad que sufría en ese tiempo Francia, ¿no? Y se expandió por toda Europa, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a hablar de Fyodor Dostoyevsky, considerado el padre de la novela psicológica, y una de sus más grandes obras, que es, Crimen y Castigo. Bueno, Fyodor Dostoyevsky tiene un profundo análisis de la subjetividad de los personajes, por ello narra en sus obras novelas psicológicas, ¿no? Donde él habla en tercera persona, donde trata de ver, ¿no?, digamos, al lector entre el bien interno y el bien externo, ¿no? Para que ellos propios tomen una conclusión, no como en otras obras donde el autor trata que el leyente, no el espectador, llegue a una misma conclusión, sino este trata de que tú formes tu propia conclusión estando del lado de la persona antagónica o no. Tiene tendencia a lo dramático, es solidario con el sufrimiento humano, tiene religiosidad cristiana y preocupaciones morales. Se le conoce como el padre de la novela policial y psicológica. Sus personajes crecen hacia adentro y lo vamos a ver en los ejes de la novela psicológica, Crimen y Castigo, ¿no? El mal se engendra en el alma de los personajes. Tiene influencia cervantina en sus personajes y mayormente sus personajes siempre son humillados y sufridos. Una de las obras que vamos a citar de Fyodor Dostoyevsky es Pobres Gentes, Humillados y Ofendidos, El Jugador, El Idiota y Los Hermanos Karamazov. Pero hablemos de Crimen y Castigo. Su estructura literaria va a ser de género literario, ¿no? Especie literaria novela. El tema que va a tener Crimen y Castigo es el conflicto ético entre una moral cristiana de tipo humanitaria y una moral antihumanitaria intelectualista, ¿no? Ahí vamos a ver dos confrontamientos de dos ejes diferentes en la novela. Los personajes es Raskolnikov, Sonia, Razumiki, Dunia, Aliovna. El lugar, digamos, donde se va a realizar toda esta catástrofe, ¿no? Va a ser en San Petersburgo. Entonces, como decimos en el tema, hay un conflicto entre la moral cristiana y la moral intelectual. Se presentan dos tipos de ejes, ¿sí? En el caso de la trama policial, porque vamos a ver al asesino, que es Raskolnikov, y al policía que trata de ubicar al asesino, vamos a ver dos estructuras diferentes. Hemos dicho que va a haber un conflicto, ¿no?, entre la moral cristiana y la moral intelectual.
Según el trama policial, su estructura externa tiene un nivel más superficial en el relato. Aquí, Raskolnikov asesina a una anciana usurera y se produjo una investigación policial. Finalmente el asesino se entrega y recibe una sanción social. Y hemos dicho que hay un conflicto entre la moral y la parte intelectual, ¿no? En este caso sería la moral. En cambio, en la parte intelectual, Raskolnikov de igual manera asesina a la anciana y parte de esa investigación él se llega a entregar, ¿no? Y recibe una sanción social. Los conflictos que va a haber va a ser conflicto interno y un conflicto interno psicológico. En la parte, digamos, moral cristiana, él dice, ¿no? Raskolnikov, que la usurera es un ser nocivo para la sociedad. Por ello decide matarla, según una moral cristiana, ¿no? En cambio, en lo que es la parte intelectual, decide asesinarla para lograr la felicidad de muchos, así obteniendo el ideal humanitario, ¿no? Prácticamente en estos casos, Raskolnikov tuvo esos conflictos, ¿no? Tanto moral como psicológico. Lo que desea la sociedad, y como él es estudiante de leyes, lo que él creía que sería el mejor bien, ¿no? Por ello decimos que es una trama, es una novela psicológica. Pero para escuchar el relato, ¿no? Prácticamente les estoy comentando, ¿no? Que todo sucede en San Petersburgo, donde Raskolnikov realiza un asesinato a la usurera y se realiza una trama policial. Pero escuchemos este breve análisis para que te quede claro, ¿no? Considero yo que es muy didáctico, así que escuchemos atentamente. Hoy veremos Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky. Rodion Raskolnikov es un joven estudiante con problemas económicos. Tiene en mente un plan que va ensayando al visitar a Lena, una vieja usurera. En una taberna conoce a Marmeladov, un hombre quien le confiesa su miseria, el alcoholismo. Su esposa Catalina está decepcionada de él y su hija Sonia tuvo que ejercer la prostitución a causa de este problema. Rodion acompaña a Marmeladov a su casa donde su esposa le recrimina por llegar ebrio y sin un centavo. Rodia contempla esta escena y deja un poco de dinero. Cuando llega a su habitación, recibe una carta de su madre. Su hermana había sido echada de su trabajo luego de ser acusada injustamente por supuestamente seducir a su patrón y ahora se casaría con un hombre llamado Lujin. Rodion entiende que ella lo hará por necesidad y esto le molesta. La idea de matar a Lena va madurando. Ahora está convencido que merece la muerte. Camina hacia su casa, se desanima y termina en una taberna en donde escucha que Lena estaría sola. Esta es la oportunidad. Toma un hacha, toca la puerta, pide un préstamo y sin tiempo para más, le inflige 2 hachazos perpetrando el crimen. Busca las llaves del cofre de dinero, pero escucha unos pasos. Era la hermana, no pueden quedar testigos. Debe morir. Sin otra salida, Rodion también acaba con ella.
Raskolnikov regresa nervioso a su casa. Al día siguiente recibe una citación de la policía. Rodia desespera y enferma, pero la citación era solo la exigencia de la dueña de casa por su deuda. En la cita escucha sobre los asesinatos perpetrados e instantáneamente desmaya. En su paranoia, esconde lo robado enterrándolo. Seguidamente va donde su amigo Razumikin, quien le había conseguido un trabajo que rechaza. Rodion enferma, tiene fiebre y las pesadillas le atormentan. Delira. En sus alucinaciones ve al jefe de la policía y teme haberle soltado alguna confesión a Razumikin en sus delirios. El médico llega a visitarlo y casualmente hablan sobre el crimen. De esta manera Rodia se entera de que un pintor había sido acusado y detenido. Llega a su habitación Lujin, el prometido. Rodion le recrimina por aprovecharse de la necesidad de su hermana. Una vez solo sale a caminar y siente que sus actos pesan más de lo que puede soportar. En el camino encuentra a Marmeladov, quien había sufrido un accidente. Estaba herido, le queda poco tiempo de vida. Ve a Sonia, su hija, antes de morir y le pide perdón por no haber vencido al alcoholismo. Rodion costea su entierro con el dinero que su madre le había enviado. El juez Porfirio cita a Rodion y parece sospechar de él, pues le recuerda un artículo que tiempo atrás había escrito en el que proponía que hay hombres extraordinarios que se pueden dar el derecho de hacer justicia. Raskolnikov, en su nerviosismo, le dice: «Yo no vi nada». Svidrigailov, que era el patrón que acusó a Dunia de seducirle, le pide a Rodion una cita con ella, que él rechaza. Lujin acusa a Rodia ante su madre y hermana por haberle dado dinero a Sonia y después de momentos de tensión es finalmente echado. Rodion sugiere a Pulcheria y Dunia separarse de él. Visita entonces a Sonia. Le propone huir juntos, pues considera que ambos están malditos y que viven bajo los suburbios de la moral. Además le dice que le confesará quién mató a Lena y su hermana. Al día siguiente va donde el juez Porfirio. Está seguro que éste sabe que él es el culpable. Mientras tanto, ante tanta presión, el pintor Nicolás se confiesa culpable. Rodia por fin le confiesa su crimen a Sonia, quien ya lo sospechaba. Ella le insta a entregarse. El juez visita a Rodia y con la mirada resuelta le afirma que él es el culpable y le recomienda entregarse a la justicia. Por otro lado, Svidrigailov le dice a Dunia que su hermano era el asesino, pues le había escuchado confesándoselo a Sonia. Él quiere estar con Dunia y trata de forzarla, pero ella saca un revólver para detenerlo y logra irse. Svidrigailov finalmente toma el arma y se da un tiro. Dunia ahora ya sabe la verdad y también insta a Rodia a entregarse. Por último, Raskolnikov decide entregarse a la justicia y es condenado a 8 años de trabajo forzado en Siberia. Sonia lo acompaña siempre. Razumikin y Dunia terminan casándose. Sonia y Rodia esperan la libertad para estar juntos. La novela tiene algunos paralelismos con Dostoyevsky, quien al ser acusado de conspirar contra el zar Nicolás I fue condenado a muerte, aunque se le conmuta la pena por 5 años de trabajos forzados en Siberia. Esta es la obra capital de la literatura rusa. Como su título lo dice, trata sobre el asesinato y la propia condena. Rodion parece no haber dejado pistas, pero ellas subyacen en su propia conciencia que no lo deja en paz. En el transcurso de la novela se puede notar un Rodion generoso pero a la vez con ideas transgresoras sobre la moralidad que lo llevan a cometer el crimen. Desde ese momento está condenado a vivir con la culpa. Raskolnikov traza su plan con una base racional. Sostiene que los hombres extraordinarios, a diferencia de los ordinarios, pueden darse el derecho de hacer justicia a su manera. Toma como ejemplo a Napoleón, de quien justifica las muertes que causaba, pues esto mejoraría la sociedad. Este pensamiento nos recuerda al superhombre nietzscheano. El juez que interroga hace uso de un recurso, el juego psicológico, hacer que el acusado se siente incómodo hasta que comete errores en su versión para así poder llegar a su confesión. De hecho, Crimen y Castigo es una novela psicológica por todo el mundo interior que Rodion padece, aunque no deja de ser también una novela policial. Además de plantear la culpa como tema, Crimen y Castigo presenta varias historias secundarias a través de sus personajes como el alcohólico Marmeladov y su redención antes de su muerte, o Sonia, la prostituta sumisa cuya fe en Dios le da más valor moral que varios personajes. Dostoyevsky esboza en su novela algunas referencias al cristianismo mediante la Biblia. La obra termina con la confesión, que es la liberación de la culpa y del sufrimiento, porque solo la confesión y la ejecución de la justicia devuelven a Rodion a la sociedad de la que es parte.
chicos. Con ella podemos culminar la etapa del realismo, ¿no? Un poco del análisis que hubo con la novela Crimen y Castigo. Bueno, eso sería todo por hoy. No se olviden por favor marcar su asistencia y entregar las tareas en las fechas indicadas, ¿sí? Vuelvo a reiterar que aquellos alumnos que no han presentado sus tareas de julio pasadas tienen plazo hasta el día sábado para que puedan regularizarlas. Eso sería todo de mi parte. Nos vemos la próxima clase en el curso de literatura.